del hueso, ¿no es cierto? Y la característica fundamental para diferenciarla de otras metabólicas es que hay una reducción generalizada de la masa ósea. Por lo tanto, se mantiene en equilibrio la relación entre el contenido mineral y el contenido orgánico en el hueso. Esto predispone, ¿no es cierto?, a una fractura patológica, ¿verdad? Entonces, la importancia de la prevención, fíjense que 40% de mujeres y hasta el 10-15% de hombres pueden presentar una fractura patológica después de los 50 años. Y esto es en aumento, por ejemplo, después de los 70 años, con la expectativa de vida, ¿no es cierto?, más larga hoy en día, tienen complicaciones muy severas. Ahora las cirugías, digamos, se han mejorado mucho, pero las complicaciones a nivel de otros órganos son importantes, ¿cierto? Bueno. La clasificación de la osteoporosis, tenemos osteoporosis primaria, la osteoporosis secundaria. Dentro de las primarias se reconocen tres cuadros. Son la idiopática. Se me rompió el mío y entonces estoy medio perdido. Claro, tanto tiempo usándolo. Bueno, idiopática juvenil o del adulto joven. Este es un cuadro que es no tan frecuente de ver, pero que no hay que asustarse tampoco, porque generalmente tienen resolución espontánea cuando el paciente es más pequeño. Pero en el caso, por ejemplo, de una mujer premenopáusica, a veces debutan con una fractura patológica, ¿verdad? Después tenemos las clásicas, que son el tipo 1 y el tipo 2, ¿verdad? Entonces tenemos tipo 1 de la paciente posmenopáusica. Aquí los estrógenos juegan un papel muy importante en su desarrollo y tienen generalmente un alto remodelado óseo. Acá la PTH no tiene tanta trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia, el eje vitamina D, PTH, es en la tipo 2 después de los 70 años. En la primera, tipo 1, va a perder el hueso trabecular. Y en la tipo 2 va a perder el hueso cortical fundamentalmente. Dentro de las secundarias, fíjense cuántas patologías pueden determinar este cuadro de osteoporosis. Patologías endocrinas, patologías de la médula ósea, drogas, pacientes que vienen anticoagulados, pacientes que vienen tomando anticonvulsivantes, obviamente pacientes reumáticos, yo soy reumatóloga, que vienen con inmunomoduladores y con corticoides, tienen predisposición a la osteoporosis. Y aquí hay que hacer un tratamiento preventivo. Enfermedades crónicas, enfermedades carenciales, los factores, errores congénitos del metabolismo. Hay tantas, digamos, tantos factores que influencian el desarrollo de la osteoporosis. Recuerden que hay factores que no podemos modificar, por ejemplo, como la constitución genética, la predisposición genética y el paciente, por ejemplo, el paciente de tez muy blanca, ojos claros, de huesos muy pequeños, esos tienen un riesgo aumentado generalmente de osteoporosis. Y tenemos factores, los ambientales, como dijimos recién, las drogas, o sea que hay muchos componentes en cuanto al desarrollo con predisposición a la osteoporosis. La patogenia estaría determinada
El tipo 1, ¿no es cierto?, disminución de osteoblastos sobre la capacidad de reclutar esos osteoblastos. Y cuando hay una disminución cuando hay una disminución estrogénica, hay un aumento de la remodelación. Y en los mayores de 65, como vimos antes, el eje de vitamina D, PTH. La estructura macroscópica del hueso, que tienen que conocer cómo están distribuidos los huesos del compuesto cortical, con sus correspondientes, ¿no es cierto?, sistemas vasculo-neural. Y el hueso está constituido por una matriz orgánica, y la matriz inorgánica, el componente inorgánico, es la mayor, digamos, composición del hueso. Recuerden que es el depósito de calcio, y el calcio se está utilizando, recuerden para qué utiliza el organismo el calcio, ¿verdad? Entonces, las células, el 2% solamente de células, cuando hablamos de osteocitos, osteoblastos, bueno, solamente un 2%. Y esto es importante porque con respecto a la edad tenemos hasta pasada la pubertad, recién pasada la pubertad, logramos un pico de masa ósea. Allí el hueso está en una etapa de crecimiento y un modelado, donde todavía no hay pérdida del componente mineral. Pero sí, en el remodelado, cuando se logra el pico de masa ósea, siempre va a haber una pérdida de hueso en ese remodelado. Y esa pérdida se va a ir creciendo exponencialmente con la edad. Entonces, este es el metabolismo, ¿no es cierto?, del hueso. Digamos, acá tenemos las células limitantes con el hueso normal mineralizado, y lo que sucede permanentemente en el hueso, ¿no es cierto?, con las distintas fases en el remodelado óseo. Esto es lo que ocurre, digamos, a nivel molecular. Lo más importante es el osteoblasto con la expresión del RANKL. El osteoblasto va a activar el sistema monocito macrofágico y se pone en marcha, ¿no es cierto?, el pre-osteoclasto se transforma en osteoclasto, y tenemos un sistema como en todos los sistemas moleculares. En el organismo tenemos el balance. Acá genera toda la salida de calcio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Desde la fase quiescente hacia la fase, digamos, de cavitación, sale el calcio hacia la sangre, y se pone en marcha después el sistema de osteoprogesterina, que es el que mantiene el equilibrio permanente en la fase de remodelado del hueso. En los casos de enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo, todas estas que vimos, reglas, colágenopatía y todo lo demás, todo lo que sea, todos los sistemas activadores de la inflamación van a ser pro-osteoclastos, o sea que van a favorecer la destrucción. Bueno, entonces, tienen que tener en cuenta, osteoprogesterina, una molécula a tener en cuenta por ustedes. Ahora también en todas estas moléculas reguladoras se encuentra la WNT y el sistema beta-catenina. Los muestro ahora porque es seguramente lo que van a utilizar ustedes como tratamiento posteriormente de la osteoporosis, porque son los nuevos blancos terapéuticos para el tratamiento de esta patología. Entonces, los osteocitos, ¿no es cierto? Bueno, esto también lo vamos a pasar porque es... Y este es todo el sistema que nombramos recién.
cierto?, cómo se pone en marcha por el sistema de arranque, ¿no es cierto?, y el arranque, los osteoblastos, la degradación, y luego comienza, ¿no es cierto?, por la osteoprogesterina, la formación nuevamente y se cierra el ciclo. Mecanismos de regulación del remodelado óseo. Fíjense todos los factores que influyen, locales, factores mecánicos, ahora vamos a ver, los humorales locales y humorales generales, todo el sistema de hormonal, ¿no es cierto?, y todo el sistema de las celulares. La esclerotina como blanco terapéutico, que vamos a pasar, ¿no? Vamos a pasar rápidamente. Bueno, el papel de las hormonas. Cuando les hablen de este tema, cuando hablen de nutrición, ustedes también todo el papel de los hormonales, ¿no es cierto?, en la endocrinología. Por lo tanto, no me enfoco solo en PTH, la vitamina D y la hormona tiroidea. Fíjense que directamente actúan sobre el osteoblasto, expresando el RAN e iniciando todo la remodelación. Los estrógenos actúan de dos maneras: en forma indirecta por el aumento de la osteoprogesterina, por eso es protector, digamos, y también en forma directa sobre directamente los osteoclastos, donde producen apoptosis. La calcitonina inhibe a los osteoclastos, pero de manera transitoria. Se utilizó hasta ahora, en una época se utilizaba muchísimo para el tratamiento de la osteoporosis, la calcitonina. Ahora, entre un problema de importación que no hay, y se la está dejando de usar también en Europa y en Estados Unidos. Después de tanto tiempo que se usó, ahora se ve que hay factores, digamos, factores adversos o síntomas, pero debe ser más un problema comercial de nosotros que de otra cosa. Bueno, entonces, la nutrición, como vimos, porcentaje de nutrientes, o sea, el calcio que uno ingiere es muy importante, pero también son las toxinas que uno no debe ingerir, por ejemplo, alcohol, tabaco, que inciden sobre el osteoclasto, el porcentaje de proteínas que uno ingiere, que no debe ser mayor, o de sales que impiden la absorción del calcio. Acordarse que fuentes de calcio no están solamente en los lácteos, sino que vegetales, verduras, las frutas secas, para los que son vegetarianos o veganos, también tienen una rica absorción y ricas fuentes de obtención del calcio. Entonces, y estos son todos los factores, fíjense, que influyen desde los factores genéticos, todo regulado, mantienen la mineralización del hueso. Y no olvidarse de la teoría del mecanostat óseo, donde debemos tener un buen músculo para tener un buen hueso. Recuerden que a veces hay osteoporosis localizadas en aquellos sectores del organismo, por ejemplo, una pierna, un muslo, un antebrazo, un brazo, que tiene un enyesado. Por un tiempo el hueso va a estar con osteoporosis porque se produce la atrofia muscular por desuso. Bueno. En cuanto a las manifestaciones clínicas, siempre se la tuvo como la epidemia silenciosa, que se manifestaba, ¿no es cierto?, por la fractura. Hay que prestarle atención al dolor, ¿no es cierto?, que pueda presentar el paciente, que a veces es dolor de tipo lumbar o dorso lumbar, prestarle atención a eso, y las fracturas completas o las deformidades que también llevan a dolor, ¿no es cierto?, por las deformidades. Entonces, los síndromes clínicos son
la osteoporosis asintomática, las fracturas periféricas y el síndrome de aplastamiento vertebral. Las fracturas osteoporóticas, recuerden, la muñeca por pérdida del hueso trabecular y la cadera, que se produce la tipo 2 más adelante en la vida, es por pérdida del hueso cortical. Esta es la que genera mayor mortalidad o incapacidad. En los pacientes tomadores de corticoides son muy frecuentes las fracturas costales. Eso es muy frecuente. Entonces, ¿cómo va a ser el síndrome doloroso vertebral? Es un dolor, si es por una fractura vertebral, va a ser un dolor agudo y en la línea media, siempre de tipo mecánico, ¿no es cierto? Entonces el movimiento lo agrava, el reposo lo mejora. Puede haber una invariación metamédica. El próximo es aquello que van disminuyendo las trabéculas, que son horizontales, van quedando las trabéculas verticales. Eso produce dolor también por microfracturas. Este tipo de dolor va a ser un dolor de tipo sordo, crónico, una molestia. El paciente va a venir con molestias y allí también es un diagnóstico diferencial de las lumbares, cuando el paciente presenta esa molestia permanente como tensión en el dorso lumbar, ¿cierto? Generalmente, si uno saca una radiografía, va a ver fracturas, puede ver fracturas vertebrales múltiples o puede también encontrar las microfracturas vertebrales. Ahora vamos a ver en las radiografías. También es de tipo mecánico. Bueno, recuerden que la paciente, cuando hay fracturas en las vértebras, pueden ser fracturas de aplastamiento, y el aplastamiento puede ser de la parte anterior de la vértebra o puede ser de tipo vértebra dentado. La paciente va a tener una cifosis aumentada, va a haber un síndrome de fricción costal, pierde el equilibrio, ¿no es cierto?, la base de sustentación, entonces tiene que hacer una flexión de cadera, de rodilla. Todo esto va a generar no solo la alteración a nivel de la esquema de la imagen corporal, sino también el dolor de todas las articulaciones, tensiones, de tendones, músculos, las retracciones musculares, es otro que le va a dar el cambio también de la imagen corporal. Bueno, y acordarse, y esto es lo que dijimos, ¿no? Este es un dolor muy intenso y difícil de combatir. Un aplastamiento del 50% de la vértebra disminuye en 2 centímetros la estatura. Por eso decimos siempre nos venimos un poco más bajos. Bueno. Ajá. Los estudios no los hacía China ya. Bueno, antes de la era de la densitometría, nosotros hacíamos el diagnóstico por las radiografías. Y ustedes tienen que saber ver una radiografía, porque también forma parte de los, digamos, de los criterios para solicitar la densitometría. Cuando uno ve una radiografía, ¿no es cierto?, nosotros vemos el ABCS, A, que quiere decir la alineación articular, B, que es el fondo, el hueso. Entonces ahí vemos si hay alteración en más o en menos de la densidad mineral. C, que es la parte cartilaginosa, y ahí vemos si hay pinzamientos o al revés, aumento de las partes blandas intraarticulares. Por ejemplo, la acromegalia se caracteriza por un aumento, ¿no es cierto?, de luz articular distal. Las artritis se caracterizan por pinzamientos. Y la S, que es tejidos blancos. Como una parte de la clasificación general del organismo, nosotros teníamos el segundo metacarpiano. A nivel medio medimos la cantidad de hueso cortical, siempre tiene que ser mayor que
el espesor del hueso confuso. Disculpe, ¿eso podría repetir, por favor? Acá, por ejemplo, vos tenés a nivel del segundo, cuando no teníamos la densitometría, nosotros hacíamos esto, con la cadera, pelvis y las manos. Entonces, en el segundo metacarpiano, si vos ves a mitad del segundo metacarpiano la suma de las dos corticales, es mayor que el grosor del esponjoso. Generalmente decimos tiene es probable que esta paciente no tenga osteoporosis. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo? ¿Qué es el B? Es el BOM, eso es lo que estamos hablando ahora. A es alineación, B es hueso, C es cartílago, donde decimos pinzamiento, no pinzamiento. Después el pinzamiento es simétrico, asimétrico, según las distintas patologías. Y ese es el tejido blando. Y acá vamos a ver. Por ejemplo, fíjense lo que decíamos. Paciente que tiene las desalineaciones, obviamente, pero lo que estamos hablando ahora es de osteoporosis. Y entonces, fíjense que no hay hueso cortical, y a esto se refiere. ¿Entienden? Fíjense que acá la suma de los corticales es muchísimo menor que la del esponjoso. Y en este caso, que ustedes ven esto, ¿por qué se produce esto? Porque generalmente ahí vemos tejido blando que se superpone. Entonces, por eso se ve la DCS en las radiografías en reumatología. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, fíjense, yo miro las dos y es esta la que tiene disminución de la densidad mineral. En este caso es una distrofia simpática refleja, no forma parte del cuadro de osteoporosis general, sino que tiene osteopenia radiológica unilateral. Y acá tenemos las fracturas, ¿cierto? Fracturas de Colles. Y acá es cómo se van perdiendo las clavículas a nivel de las vértebras. En este caso, fíjense cómo van quedando las clavículas longitudinales. Severa osteopenia radiológica. Acá no hablamos de osteoporosis. Severa osteopenia radiológica. Y acá más todavía va disminuyendo la altura de las vértebras en la parte anterior. Acá tenemos las fracturas vertebrales en forma de pescado. Fíjense cómo en forma de pescado. Acá algo pasó, ¿no es cierto? Seguro, no sé qué hice. Acostumbrarse con los rompidos más que ayer el niño van a configurar gracias. De lujo el asistente que tengo, de lujo. Bueno, entonces, y ahí fíjense esto. Esto se llama, cuando vimos en uno de los síndromes dolorosos, la disociación clínico-radiológica, porque tu paciente tiene un dolor, es ese dolor sordo, permanente, como una tensión, un dorso lumbar, pero cuando ven acá, fíjense cómo tienen las vértebras, no tienen vértebras, tienen muchísimo más en la radiografía de lo que trae como dolor. En este caso nosotros vemos un aplazamiento vertebral, pero el cuerpo de las vértebras están perfectas, ¿no es cierto? Entonces esto se trata de un traumatismo localizado. Otras imágenes, esto solamente para ver lo que sería resonancia, ¿no es cierto? Si tienen dudas. Estos es el otro sector, para que ustedes vean estoy buscando huesos osteoporóticos. Mostrando radiografía. Esta es normal, un perfil axial de cadera, y acá tenemos una osteoporosis, ¿verdad? Fíjense la densidad, para que se acuerden de densidades. Y acá, ¿qué tenemos? Una fractura implantada de cuello femoral, su tratamiento, otra fractura metatarsal. Fíjense las densidades, miren cómo las corticales son mucho menores que las. Bueno, ¿cuándo pedimos una densitometría? Pedimos la densitometría según la Fundación de la Osteoporosis
fracturas, cuando hay un aplastamiento vertebral en la radiografía, cuando tienen un tratamiento prolongado con corticoides o alguna colágenopatía o alguna patología que no requiera corticoides solo inhalatorios, sino generales. En el caso de hiperparatiroidismo, seguimiento si la paciente ya tiene su osteoporosis. Bueno, y según la Organización Mundial de la Salud, tienen en cuenta estos tópicos para medir una densitometría. La evidencia radiográfica de la osteopenia, la pérdida de alveolar, psicosis, fractura obviamente, el hipogonadismo, enfermedades crónicas, el índice de masa corporal por debajo del 19 también. Si tienen una fractura, por supuesto, familiar, o sea, la historia familiar, ahí tenemos todo. La ingesta, los factores genéticos, ¿no es cierto? Factores ambientales y factores patológicos. Y tenemos el índice de FRAX. Es un índice que está conformado por la Organización Mundial de la Salud hace bastante para calcular el riesgo de fractura en un paciente. Esto también entonces tienen en cuenta todos esos tópicos que vimos recién. Entonces, la edad avanzada siempre es un factor de riesgo mayor a padecer una osteoporosis, una fractura. Riesgo de fractura mayor a edad avanzada. Y el uso de corticoides obviamente es lo más importante porque eso lo tenemos que prevenir. Estos son los lugares de donde se piden las densitometrías. De menores de 60 años, como se pierde el trabecular, se pide de columna lumbar. Y con la pérdida mayor del cuello cortical, se pide del cuello femoral mayores de 60 años. Las apendiculares son las densitometrías de antebrazos, las de dedos. Hay un densitometro que se usa en los consultorios, que se miden de la falange, y también de calcaneos, que son los métodos densitométricos. Solamente se usan los niños y cuando uno quiere hacer un estudio poblacional o estamos haciendo algún trabajo de investigación con alguna droga. Entonces, la que más se usa es esta, que es doble absorción de rayos X, el DEXA, llamado DEXA. No tiene irradiación, es económica, mide muy bien. Y tenemos la ultrasonografía, ¿no es cierto?, por ecografía, que es la que ya habíamos visto, y solamente esta, que es por tomografía, mide volumétrico, pero no sirve como control de tratamiento, sino como en los estudios de investigación. No se mide cadera en este caso. Entonces, ¿cómo se lee un informe de densitometría? La densitometría tiene un informe donde tenemos en un lado, abscisas y ordenadas, tenemos la edad y la densidad mineral. Tenemos en cuenta dos ítems, digamos, que son el score T comparado con el adulto joven y el score Z. El que se toma siempre es el score T. Entonces decimos lo siguiente. Cuando el score, fíjense que acá, por ejemplo, el score T ya se lo dan, acá acá es menos 2,9, que estaría acá, ya les dan con colores, ¿no es cierto? Pero tenemos el índice hasta 0 y hasta menos 1 es normal, ¿no es cierto? Menos 1. Osteopenia hasta menos 1,4. Ahí ya tenemos un factor de riesgo multiplicado por 2. Y esto se incrementa cuando tenemos osteoporosis, que es un índice menor de menos 2,5, y tenemos un riesgo de fractura en 4, se multiplica. Recuerda que van exponencial. Y le llamamos osteoporosis establecida o grave, dos formas de decirlo siempre, cuando presenta
produzca la fractura patológica. Estos son los aparatos, ¿no es cierto?, que se utilizan, ¿no? Este es el calcano, este es un DEXA, otro. Bueno, en el laboratorio, ¿qué vamos a ver en el laboratorio? Generalmente, si es una osteoporosis primaria, todos los valores están normales. Solo las secundarias van a tener los valores, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver si es por el hiperparatiroidismo, si es por el hipertiroidismo, van a estar alterados los valores por una déficit o insuficiencia de vitamina D. Entonces, tenemos marcadores de formación ósea que pueden medirse en la sangre, la fosfatasa alcalina, osteocalcina y los péptidos de procolágeno 1. Y los de resorción ósea se pueden medir en orina y se pueden medir en sangre. Los que más se utilizan, obviamente, calcio, la deoxipiridinolina, y los telopéptidos también pueden medirse, lo hacen en los laboratorios. Pero fundamentalmente la hidroxipiridinolina, la hidroxipiridinolina se utilizaba antes mucho con el diagnóstico de la enfermedad de Paget, pero tiene muchos, se modifica por muchos factores. Lo mejor es usar la deoxipiridinolina. Bueno, y lo que se pide, si ustedes están en un laboratorio, en un centro de salud, ¿no es cierto?, como médico de atención primaria, se pide calcemia, la fosfatemia, fosfatasa alcalina, calciuria de 24 horas, acá dijimos la deoxipiridinolina urinaria y la 25-hidroxivitamina D. Solo en algunos casos pedimos entonces la PTH. Después, cuando queramos estudiar los factores secundarios, una osteoporosis secundaria. Los valores, acuérdense, de vitamina D ya se han establecido 30 valores de invierno, 40 para el verano. Déficit entonces es por debajo de 10 nanogramos y es el que va a producir los efectos de mineralización, pero con osteomalacia, distinto el cuadro. Insuficiencia de vitamina D, entonces nos encontramos con valores menores de 10 y tenemos que ir viendo si va a tener, digamos, si es, ¿por qué tiene esa insuficiencia? Entonces, por déficit de ingesta, por déficit de absorción, y ahí tenemos que ir viendo factores secundarios de osteoporosis. La osteoporosis la tratamos en prevención, como dijimos recién. Por ejemplo, si tenemos teniendo en cuenta el mecanostato óseo, ejercicio físico, la buena ingesta, ¿no es cierto?, en cuanto a regulación, calcio, vitamina, no alejarse de consumo excesivo de sales, de proteínas, cigarrillos y alcohol. Y tenemos las medidas farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas, ya lo decimos, recuerden la dieta equilibrada, recuerden que el consumo de 1 a 1,5 gramos por día de calcio, salvo los estados, por ejemplo, de gravidez, que requieren un poco más. Recuerden que 1 litro de leche aporta 1 gramo de calcio elemento, y que hay otras fuentes, además de los lácteos, de origen animal. La vitamina D, 800 unidades por día, aporta 400 unidades. Un jugo de naranja, un vaso de 400 centímetros de jugo de naranja aporta aproximadamente 1 litro de calcio. Bueno, ejercicios regulares, ya dijimos.
tenemos como fármaco para usar en la osteoporosis. Los fármacos los podemos clasificar a grandes rasgos en antirresortivos. Son los bifosfonatos, que ustedes conocen y que son ampliamente utilizados, alendronato, risedronato y vandronato, son los más utilizados. Después tenemos el raloxifeno, calcitonina, que ya se deja de usar, estrógenos y calcio y vitamina D. Como osteoformadores, el teriparatide y el ramilato de frencio. Los bifosfonatos, fundamentalmente saber que aumentan la apoptosis de los osteoclastos. Las drogas son el risedronato, 35 miligramos por semana, salió ahora 150 por mes, el alendronato, 70 miligramos por semana, y vandronato, 150 mensuales. Hay que prestar mucha atención porque las densitometrías, por ejemplo, ahora de control se hacen cada 2 años, ¿cierto? Este paciente va a estar 2 años tomando. Tiene muy baja absorción del bifosfonato que ustedes indican al paciente, se absorbe un 5%. Entonces, por eso se tiene que dar en ayunas, esperar 1 hora o 1 hora y media para tomar el desayuno, no acostarse, tomarlo con un vaso de agua, pero no con agua mineral, que contenga minerales, no lavarse los dientes por los minerales de la pasta dental. O sea, eso se hace porque algunos de ustedes tendrán su abuela, mamá, tía que toman y tienen todas esas precauciones, ¿cierto? Y es por eso. Tiene indicaciones de, no me acuerdo cuál de los tres, pero hay uno que tiene indicaciones que tiene que estar parado o vertical 1 hora. Hay que estar, lo que hay que hacer es no acostarse, claro. Porque lo que se ha visto, y eso se ha visto con el alendronato, nosotros empezamos a darlo y venía de 10 miligramos o de 5 miligramos y se daba todos los días. Entonces, ¿qué pasaba? El paciente lo tomaba como la levotiraxina. La toma y se van a acostar, porque la tienen que tomar y después esperar 1 hora, algunos no lo hacen, entonces la toman y se van a acostar. Se pega, por así decirlo, a las paredes del estómago y hacían unas úlceras impresionantes. Todos los pacientes, digamos, con unas úlceras, había cuadros muy importantes. Después se empezó a usar por eso el alendronato 1 vez por semana y ahora se usan los vandronatos o risedronato, que ahora tienen mucha absorción a los minerales. Tiene mucha absorción a los minerales. Por eso es que se debe quedar levantado. O sea, puede hacer cualquier cosa con una dulce y acostarse. Bueno, ¿y esto de qué viene? De que se absorbe tan poquito. Fíjense, el caminonato también se está dejando de usar. Este es el primer bifosfonato endovenoso que se usaba en los pacientes con osteoporosis de metástasis óseas de cánceres y se usó mucho también en el tratamiento del Payet. Esto se hace endovenoso diluido de 100 a 500 miligramos de centímetros cúbicos, se puede usar de fisiológico o dextrosa, pero se puede usar 30 a 90 miligramos. 30 se hace todos los meses, 90 se hace cada 3 meses. Pero el otro, fíjense, el ivandronato, que se toma, ¿no es cierto? El oral, lo tomamos 150 miligramos todos los meses. El ivandronato que va por vía endovenosa son 3 miligramos cada 3 meses. O sea, fíjense que la absorción oral es nada. De ahí es que hay que tener muchos cuidados en toda su indicación, si no, no se absorbe. Y otra opción es el soledronato. Este también es por vía endovenosa, se da también diluido, pero se indica por año, 1 vez al año. Otro medicamento, el raloxifeno.
fundamentalmente, por eso se dan en la posmenopausia, vertebrales, pero tiene muchos fenómenos adversos. Y es así entonces que se usa ahora los de segunda, los de tercera generación, como son el base, bueno, otra, la calcitonina. La calcitonina se da por vía subcutánea, también se da por vía intramuscular. Ahora ya les digo, esa no estamos indicándolas. Y el tetipalatine sí. Este es un osteoformador y se da subcutáneo también por vía y por un año y medio. Otra opción, muy buena opción terapéutica, es el estroncio. Muy buena opción terapéutica. Yo lo que diría con el estroncio es que no darlo todos los días como es una indicación. Yo tengo a mi paciente durante hace 10 años, por ejemplo, 3 veces por semana es suficiente. No tienen efectos adversos algunos, no he visto en ningún paciente efectos adversos, ¿no es cierto?, del estroncio, y con muy buena recuperación de la densitometría. Entonces, es una buena opción. Y fundamentalmente, obviamente, disminuye el riesgo de fracturas de cuello temporal. En cuanto a los estrógenos, tienen todas sus complicaciones, sus fenómenos adversos, ¿no es cierto? Entonces, solamente se los indica si tienen síntomas climatéricos importantes, esta la indica el ginecólogo, si hay arroz, obviamente, y en los casos para una paciente de menos de 30, de 40 años, menopausia precoz. Bueno, y ahora lo que también estamos usando mucho son los tratamientos biológicos. Y de allí apuntaban a todos estos nuevos, por eso tienen que saber la esteroidina y todo, que son los blancos terapéuticos, los medicamentos que van a utilizar ustedes. Como antirresortivo ya estamos usando hace un año aproximadamente el denosumab, viene de 60 miligramos, se da subcutáneo una vez cada 6 meses. Acá no podemos saber bien su efecto porque hace un año que estamos usando y no tenemos los comparativos todavía. El bloqueador del RANKL. Y todavía no está a la venta el antiesclerotina. Otros, bueno, estos son los, digamos, los blancos para las terapias biológicas, por eso lo puse por ahí, el antiesclerotina y el anti-DKK1, que es el bloqueo de esta beta de la vía de la WNT. Se usa en los pacientes con alto riesgo de fractura en el estómago. Y el odanacafil, que es otra molécula que se está estudiando también. ¿Cuándo se deriva? ¿Cuándo se deriva? Cuando hay una fractura, obviamente, y cuando se sospecha que es una osteoporosis, un cuadro secundario, ya sea por una colagenopatía, por una endocrinopatía, por una síndrome de malabsorción, por errores del complejo del metabolismo. Y fíjense, yo puse como, y bueno, mi corazoncito reumatológico que tengo que tener. Entonces, la artritis reumatoide, ¿por qué produce osteoporosis? Las citoquinas. Entonces, acuérdense de todos los factores que producen osteoporosis. Tiempo de evolución de la actividad de la enfermedad, justamente por todos los factores, todas las citoquinas actuando como pro-osteoclasto, la inactividad física por la atrofia muscular también, y todos los medicamentos que actúan en forma. Bueno, esto quiero que ustedes lo tengan en cuenta porque está buenísimo para verlo, que
son las guías de tratamiento y prevención 2012. Esto es interesante que ustedes es una revisión de las guías del 2007 del metabolismo. O sea que esto está, tomen nota porque tiene que ver. Bueno, muchas gracias por la parte técnica.